El módulo que me tocó a mí tiene que ver con asociatividad público-privada, y al principio no tenía mucha claridad respecto de cómo enfrentar este módulo, porque hay muchas maneras de hacer una asociatividad público-privada, desde lo conceptual hasta lo concreto, pero tomando en consideración los ejemplos que hemos repasado hoy día o en otros momentos, hay hartas formas en que los municipios se han vinculado con el sector privado. Entonces hay maneras desde la vinculación como conceptual en cómo el municipio ayuda a la comunidad, hasta directamente los modelos de financiamiento compartido. Entonces lo que voy a hacer es un poquitito ir repasando desde lo más conceptual hasta lo más concreto, pero principalmente la mayoría de mis láminas, todas exponen algunos ejemplos. Partiendo, porque esto está dentro del marco común energética, obviamente, como ya todos saben, y común energética busca precisamente aportar un modelo de desarrollo que le da énfasis a los proyectos que se levantan desde la comunidad y para poder explotar el potencial de eficiencia energética y energía renovable de cada comuna. Entonces, como ya desde ahí tenemos una asociatividad, pues porque el levantar proyectos desde la comunidad también nos invita a poder hacer un contacto con la gente de nuestra comunidad, no solamente con actores privados en busca de financiamiento, sino que con actores civiles, llamémoslo así, como personas naturales, en busca de aportes intelectuales. Entonces, Comuna Energética surge como este programa para elaborar proyectos de energía renovable y eficiencia energética en colaboración público-privada. Entonces, esa colaboración público-privada está en la génesis del programa Comuna Energética, que es nuestro paraguas principal, el que nos conecta hacia todas las futuras acciones. Y además, ocurre esto bajo modelos de gestión o proyectos asociativos de energía renovable y eficiencia energética. Los proyectos asociativos ya nos hablan de esta posibilidad de agrupar demandas. Posteriormente vamos a ver qué es lo que son los aportes colectivos, qué es lo que es la agrupación de demanda, qué es lo que son los financiamientos colectivos, que no es lo mismo que aportes colectivos. Hay una pequeña diferencia porque en los financiamientos se requiere un retorno, en cambio en los aportes es una contribución. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que quería destacar con esta breve definición es que común energética nace y no se puede entender común energética sin el concepto de asociatividad. Pero para entender la asociatividad un poquitito en la previa, hay que hablar de sustentabilidad y su contexto. O sea, no podemos hablar de un programa sustentable, como es Comuna Energética, o hablar ni siquiera de la Agencia de Sostenibilidad Energética sin entender qué es lo que es la sustentabilidad. La sustentabilidad es este juego que ocurre en estos tres segmentos, ¿cierto? El medio social, el medio económico y el medio ambiental, sin que ninguno de ellos se vuelva más importante que otro. Por lo tanto, todo lo social, todo lo económico, todo lo medioambiental tienen exactamente el mismo nivel de importancia y son factores indivisibles igualitarios para un modelo sustentable de desarrollo. Entonces, solo es el desarrollo sostenible cuando alcanzamos a equilibrar lo social con lo económico en aquel segmento que es lo equitativo, lo económico y lo ambiental con aquello que es lo viable, y lo medioambiental con lo social que es lo vivible. Solo en la interacción de estos tres segmentos podemos encontrar el desarrollo sostenible, y lo que pretendemos con la asociatividad público-privada es precisamente ese desarrollo sostenible. Ahora, para que esto ocurra, para que esta asociatividad y este logo que vemos aquí de mucha gente en esta red funcionando, yo siempre lo pongo y lo dejo puesto en nuestras diapositivas porque es imposible imaginar un progreso de sociedad, un modelo de desarrollo futuro en ninguna de las áreas, ni mucho menos en la energía, sino a través de un proceso de diseño integrado. Y este proceso de diseño integrado lo que finalmente hace es que toma en cuenta todas las opiniones de los distintos sectores, público, privado, beneficiarios, personas, ONG, fundaciones, para poder generar un modelo de desarrollo colectivo común. Ese, que es el proceso de diseño integrado, permite realizar proyectos basados
en un modelo económico de túnel de costos, en donde desde el principio apostamos por alta eficiencia y desde el principio apostamos en ejercicios de altísimo retorno en lo social y ojalá los menores costos de ejecución posible. ¿Qué es la asociatividad entre sectores público y privado? Bueno, hay diferentes estudios sociológicos y económicos que hablan de asociatividad en estos sectores, porque también hay una delgada línea entre la asociatividad pública y privada, que en algunos casos, cuando se mal utiliza, puede pasar a formar parte de un segmento negativo que tiene que ver con estas faltas de garantías de la inversión privada en el sector público. Muchos casos de financiamiento irracionales podemos encontrar y por eso es bien interesante tener bien claro cuál es la diferencia. Entonces, de acuerdo a Klich, se define esta asociación en términos de una cooperación entre actores públicos y privados en los cuales los actores desarrollan productos de inversión y servicios en los que los riesgos, los costos y los beneficios también son compartidos. Esto es re importante porque no se trata de que yo tenga un proyecto como municipalidad y voy a conseguir financiamiento y le pido al privado que venga, que ponga plata y que no va a tener ningún riesgo su dinero. Eso no es así. Vamos a compartir los riesgos, vamos a compartir los costos, pero también vamos a compartir los beneficios. Por lo tanto, este privado probablemente va a ejecutar su inversión siempre y cuando su inversión tenga una línea de retorno en cierto grado de racionalidad. Pues tampoco le podemos pedir a un privado que venga a hacer una inversión que va a recuperar en 60 años plazo. Por eso es que existen los modelos de financiamiento compartido, los modelos de gestión asociativa, los modelos de rentabilidad social compartida, los modelos de inversión conjunta. ¿Ya? Todos son esquemas de asociatividad público-privada. Nos concentraremos hoy día en las herramientas que nos permiten a los municipios acceder a esquemas de gestión y financiamiento público-privado. Entonces, uno podría hablar de modelos de gestión asociativa, uno podría hablar un montón de rato sobre modelos de rentabilidad social compartida. El mejor ejemplo en las zonas centro-sur del país es que no es posible avanzar hacia regiones con menos contaminación sin esta rentabilidad social incorporándose en el análisis, porque económicamente hoy día, por ejemplo, la leña sigue siendo el combustible más barato, pero si queremos avanzar hacia una sociedad que dependa menos de biocombustibles que no son de la mejor calidad, tenemos que hacer un análisis social. Entonces, ahí es donde la rentabilidad social juega un rol importante. Ahora, en línea con lo anterior, vamos a revisar algunos modelos de estos esquemas público-privados en que son los más usados por la gestión municipal por proyectos energéticos. Algo al principio de nuestra presentación mencionó la Katy de manera bastante más holgada y concreta respecto del Energy Service Company, que son los modelos ESCO. Vamos a tocar algunos ejemplos bastante menos medulares, ¿cierto? Más como de cosas que se han hecho y justamente para poder acercar el modelo ESCO a que es una realidad que hoy día existe, que se ocupa, que los municipios la utilizan y de alta rentabilidad. También vamos a hablar un poquitito del modelo de asociatividad por agrupación de demanda y aportes colectivos. Esto es una innovación, pero básicamente nos habla de que a mayor volumen de proyectos pequeños podemos transformar un gran proyecto grande y eso puede ser de alta rentabilidad social y de un retorno de la inversión mucho más acotado en el tiempo. El modelo de leasing o arrendo de equipos en realidad no lo voy a tocar mucho porque en virtud del tiempo prefiero dejarlo un poquitito de lado, pero sí lo quise mencionar porque es el modelo más común en el cual el sector municipal, en este caso, las administraciones municipales se relacionan con los privados. O sea, o se hacen concesiones, o se hacen modelos de otorgamiento de permisos de ejecución, por ejemplo, o se arrendan ciertos equipos por un determinado tiempo. En el caso del leasing, también lo mencionó la Katy, la diferencia entre un arriendo y un leasing es que cuando llegamos a la última cuota del leasing, en el fondo el equipo queda en mi propiedad.
pero por ejemplo, eso no funciona en un modelo, por ejemplo, en los camiones de basura. Porque a lo mejor cuando ya termino de pagar el arriendo del camión de basura, ¿para qué me voy a quedar con un camión que a esa altura seguramente va a ser obsoleto? Entonces, ahí no funciona tan bien. Cuando uno quisiera pensar en un modelo de leasing, por ejemplo, para instalaciones fotovoltaicas, en realidad tampoco funciona muy bien, porque lo que quiero yo es que la instalación fotovoltaica desde el principio sea de mi propiedad. Entonces, no nos vamos a detener en el modelo leasing, porque me imagino que los funcionarios municipales lo deben conocer incluso mejor que nosotros, pero sí quiero que sepan que existe. Y donde sí vamos a hablar un poquitito es el modelo de financiamiento compartido, que tiene que ver con aportes público-privados. Puede ser a través de agencias, a través de ONG, de fundaciones o de convenios de participación conjunta. Entonces, lo primero, partiendo ya al tiro con los ejemplos, básicamente el ESCO corresponde a Energy Service Companies, ¿cierto? Es una empresa que cuenta con recursos necesarios para ejecutar proyectos que implementarán medidas de eficiencia energética y utilizarán energías renovables. El modelo ESCO no es nuevo, es un modelo antiguo. Me refiero ya a esta altura, el modelo ESCO en Estados Unidos funciona desde la década del 70. O sea, estamos hablando hace por lo menos 40 o 50 años atrás. Ahora, en el sector público, privado y nivel residencial, industrial y comercial está tomando bastante fuerza porque permite al beneficiario básicamente no tener que hacer una inversión inicial o tener que hacer una inversión inicial bastante baja. Se puede financiar hasta el 100% de un proyecto y la empresa que hace la inversión obtiene su rentabilidad a partir de la obtención de los ahorros generados. Esto ocurre dentro de un contrato especial que se llama contrato de desempeño energético. Podemos hablar de contrato de desempeño energético a partir de los ahorros compartidos o de la venta de energía. Miren, vamos a ver este gráfico. Este podría ser un proceso cualquiera de los costes energéticos que implica una cierta tarea municipal. Cuando yo hago el contrato ESCO, básicamente lo que hace la empresa ESCO, que muy bien lo describió mi colega del nivel central, son especialistas en eficiencia energética. Ellos no van a darte un número al lote porque está su inversión metida de por medio. Entonces, básicamente las ESCOs calculan cuál es este delta, cuál es todo aquello que se puede ahorrar una vez que se hagan las inversiones en eficiencia energética. Y desde el momento de la implementación se empiezan a ver al tiro parte de los ahorros y parte del pago, que significa la retribución económica que le corresponde a la ESCO. Dependiendo del contrato, en este caso hay un ahorro compartido, entonces hay un ahorro para el cliente y hay un pago para la ESCO durante la duración del contrato, y al fin del contrato básicamente el equipo queda instalado y el ahorro total queda en manos del cliente o del beneficiario. Los costes energéticos quedan mantenidos en el tiempo y en este momento sale del proyecto de la ESCO, ¿ya? Un buen ejemplo puede ser los recintos deportivos de la Municipalidad de Peñalolén, que ha sido destacado hace poco dentro de Comuna Energética como un ejemplo multidimensional a través de un aporte ESCO que hace Enel X en este caso. Entonces, el proyecto se implementa, ¿cierto?, incorporando 5 recintos deportivos de la Municipalidad de Peñalolén con un mix de diferentes tecnologías, entre bombas de calor, panel fotovoltaico, iluminación LED, gestión de la energía al interior de los recintos, y tenía un costo cero para el municipio, lo que permitió bajar las cuentas de la luz y a la vez mejorar el servicio a los usuarios. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este lugar? Bueno, se analizaron cuáles eran los principales elementos que determinaban el principal consumo energético, ¿cierto?, del municipio, y se dieron cuenta de que la piscina temperada municipal tenía un tremendo consumo energético. Entonces se instalaron sistemas de bomba de calor, sistemas del temperado de piscina a través de otras bombas de calor, sistemas del temperado de la piscina para niños a través de otras bombas de calor. Se incorporaron además bombas de circulación, tablero de fuerza, contador de energía, y como
como apoyo un sistema fotovoltaico, una cantidad importante de paneles monocristalinos, un inversor trifásico por la cantidad de paneles que se incorporaron, ¿cierto? Y 6 bombas de calor all-in-one para poder aprovechar también el calor de la piscina temperada para hacer la climatización. Además, incluye una garantía de 2 años y mantenimiento libre para el municipio por 5. Entonces uno dice, chuta, tremendo proyecto. ¿Y esto a costo cero? Bueno, a costo cero entre comillas, porque en realidad el uso de la caldera a gas que existía anteriormente, cuando se reemplazó por la bomba de calor, produjo una eficiencia del 400%. Entonces se logró un 60% del ahorro comparado a la cuenta de gas original. Y con eso se armó el contrato ESCO para poder retribuir a la empresa, en este caso TUPSA y NLX, la implementación de los equipos. Otro ejemplo podría ser la Cooperativa Energética Educacional de Recoleta. ¿Ya? Aquí donde ustedes vean este icono, vamos a hacerlo solo una vez, pero lo pueden hacer siempre. Cuando uno pincha, llega al portafolio de proyectos destacados de Comuna Energética, que es un portal disponible para todos los municipios, bueno, en realidad para todas las personas que consultan, y aquí están todas las fichas técnicas que podemos encontrar, y podemos encontrar la descripción completa del proyecto, los actores involucrados, las fuentes de financiamiento, y si uno pincha más, digamos, el icono principal, lo encuentra todo y cada uno de ellos, incluso lo podría ir seleccionando por tipología de proyecto, ¿ya? Pero no quiero repasar cada uno de ellos, solo quiero comentarles que existe esta comunaenergética.cl/contenido/proyectos-destacados/ para poder observar iniciativas que se hayan implementado dentro de Comuna Energética. Y dentro del... Oh, perdonen, en algún momento supongo que... Ahí estamos. Ahí volvimos. Entonces, para el caso del ejemplo que estábamos diciendo, tenemos que pertenece a la línea modelo ESCO, las cifras del proyecto, 18 millones de pesos de ahorro anual por el concepto de energía, se disminuyeron 39,73 toneladas de CO2 al año, y los actores involucrados, la Municipalidad de Recoleta, la empresa Best Energy, Doble Impacto, Corporación Municipal de Educación, Innovación y Desarrollo, Universidad Abierta de Recoleta, Colegio de Profesores de Recoleta. Las fuentes de financiamiento, y aquí viene la actividad público-privada, el financiamiento fue cofinanciamiento, por un lado, del sector público a través del Ministerio de Energía, que le transfirió recursos a la Agencia de Sostenibilidad Energética, que a través de sus implementaciones de Comuna Energética y a través de los llamados a concursos de iniciativa financiables, pudieron apalancar 53 millones de pesos y la empresa Best Energy puso 35 millones de pesos. Entonces, los 88 millones de pesos que costó el proyecto básicamente se dividen en la cantidad de ahorro que nos significa, y eso nos da un cierto retorno. Entonces, estos 35 millones de pesos, si ustedes sacan la cuenta, con el ahorro anual apenas demora 2 años en pagarse. ¿Ya? Otro ejemplo, pero de una línea distinta, de cómo funciona el modelo de asociatividad es por agrupación de demanda y aportes colectivos. Algunos de ustedes habrán escuchado el proyecto Casa Solar, que es un proyecto del Ministerio de Energía, en donde es ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, pero permite postular a la compra agregada de sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿qué significa compra agregada? La compra agregada básicamente es agrupar la demanda energética para poder lograr una disminución en los costos de ejecución. Y esto lo vamos a ver después con otro ejemplo que se puso en práctica. Entonces, la agrupación de demanda consiste en una agrupación privada de beneficiarios que, al unir su demanda, en este caso energética, pueden conformar un proyecto de mayor envergadura, y propio de esta agrupación es posible entonces escalar la implementación, y por economía de escala se logra bajar los costos unitarios y por ende el proyecto se hace mucho más eficiente. Suena un poquito complejo, pero en verdad
es como comprar al por mayor. Si compro una caja de Super 8, cada Super 8 me va a salir bastante más barato que si me compro cada Super 8 en la misma tienda, ¿ya? Y esa escalabilidad es la que nos permite hacerlo más, más interesante el proyecto. Con respecto al mismo modelo de asociativa por agrupación de demanda, nos damos cuenta que las estrategias energéticas locales precisamente lo que apuntan es a eso, mediante la demanda agregada, que logra reunir una empresa consultora, un proyecto es posible agrupar también los aportes colectivos a través de un cofinanciamiento agregado, ¿ya? Podríamos hablar de que distintos actores que aportan un cierto nivel de financiamiento se transforman en un financiamiento agregado, en un modelo de adquirir recursos de manera agregada. Pero nosotros sabemos que las municipalidades no tienen la facultad de recibir recursos de parte de un privado en forma individual, por lo tanto una empresa consultora que hace la agrupación de demanda, reúne estos recursos y luego postula a fondos de cofinanciamiento estatal en donde el aporte es unificado. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso de que la misma Fundación Energía para Todos, que hoy día está dirigiendo este taller y por lo cual le agradecemos harto a su director Javier Piedra, me facilitó y me explicó el modelo que utilizaron en Dalcahue. A lo mejor hay alguien de Dalcahue acá, el mejoramiento de eficiencia térmica residencial de Dalcahue, después de analizar que el 94% del consumo energético era por uso de leña y el 54% de las viviendas fueron construidas antes del año 2000, entonces hay obviamente una interrelación básica entre un mal acondicionamiento térmico y un alto consumo de leña, ¿cierto? O energía térmica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron calcular el potencial de ahorro, que en este caso era un 43%, y además determinar cuál podría ser la demanda térmica comunal, ¿cierto? Y la demanda térmica comunal después de un reacondicionamiento térmico de vivienda. Entonces, fíjense que acá es donde se produce verdaderamente el salto cuantitativo en términos de la verdadera generación de gigawatt hora, o la demanda de gigawatt hora, mejor dicho, más que la generación. Una vez que se entendió que esta era una tremenda oportunidad, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se agrupó a las familias. En este caso eran alrededor de 37 familias, ¿cierto? Se lograron proyectos que permitían reducir las infiltraciones de aire, corregir las pérdidas por malos acondicionamientos térmicos, ¿cierto? Y se hizo una tabla para poder demostrar qué tan interesante era el proyecto. Es que sin proyecto de reacondicionamiento térmico de vivienda, el costo asociado al año eran 720.000 pesos térmicos. Y con reacondicionamiento térmico de vivienda, más un uso de leña seca, más la eliminación de infiltraciones, más la aislación de techumbre, eso bajaba a 390.000 pesos. Entonces, obviamente, esto es interesante. Entonces, cada persona del grupo se transformó en un aporte colectivo, porque aquel que quería participar del proyecto tenía que poner plata, ¿cierto? Entonces, ese cofinanciamiento, en el fondo, fue el cofinanciamiento para poder postular al cuarto concurso de inversión energética local de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Entonces, la Fundación Energía para Todos hizo esta agrupación de financiamiento y, sumado al aporte público que le entregó la adjudicación del proyecto, pudieron completar entonces el programa. Por otro lado, en Dalcahue no es el único lugar en donde se ha hecho esto del financiamiento compartido. Ya en el caso de la infraestructura turística hotelera de Coyhaique, también ocurrió lo mismo, porque la empresa EBP Chile básicamente lo que hizo fue agrupar a 8 instalaciones hoteleras de la ciudad de Coyhaique que tenían déficit de acondicionamiento térmico y que tenían intenciones de hacer proyectos de eficiencia energética. Entonces agrupó la demanda energética primero, agrupó los aportes colectivos separados. Si ustedes se dan cuenta, no son la misma cantidad de aporte de cada una de las instituciones, y dependiendo del aporte de cada uno, era el financiamiento que correspondía
a una medida mayor o menor de eficiencia energética. Entonces, fíjense que en este caso, EBP Chile más los empresarios hoteleros terminaron financiando más plata de lo que puso el fondo público de la Agencia de Sostenibilidad de Eficiencia Energética. Habíamos visto que en el caso anterior el sector privado puso más plata, un 80%, y el público un 20%. En este caso, básicamente, lo que hicimos fue hacer o sea, no nosotros, sino que lo que estamos viendo en el ejemplo es que con un financiamiento público, más un financiamiento privado de la empresa, más una agrupación de financiamiento compartido, logramos el financiamiento total del proyecto. ¿Y cuáles son las cifras? El proyecto logra casi 9,5 millones de pesos de ahorro anual, un ahorro energético equivalente a 102.934 kWh año y una disminución de 34 toneladas de CO2 al año. Entonces, este es otro ejemplo de financiamiento compartido con la comunidad. A continuación, y como ya llegando al final de lo que me toca a mí presentar, otra forma de hacer financiamiento compartido es a través de créditos. En el caso del proyecto de Dalcahue que hizo la fundación, básicamente la agregación de demanda era para reducir los costos y el empleo de mano de obra local era también para reducir los costos de implementación. Pero para eso había que contar con un financiamiento privado. De la gente que tenía que aportar plata en Dalcahue, muchos de ellos tenían que apostar lograr su financiamiento a través de créditos. Por lo tanto, también ahí la consultora tuvo un rol activo en presentar una modalidad de crédito verde, en la cual cada persona presenta un crédito, pero el otorgamiento del crédito por parte de la institución financiera no va a la persona, sino que va directamente a la fundación que los representa, para que después eso nuevamente se haga una agrupación, un modelo asociativo de aporte económico. Entonces, la Fundación Energía para Todos es la que reúne el fondo de financiamiento y después va gastando la plata en el proyecto. ¿Igual es el rol del municipio? Es que actúa como espalda institucional del proyecto, hace el contacto con los vecinos, permite una difusión masiva de la iniciativa y hace la avisación de los trabajos realizados y la inspección técnica en obra, que permite en el fondo la recepción de los trabajos al momento de terminar. Entonces, eso es lo que yo les quería comentar, que hay varias maneras de agrupar demanda, pero también de agrupar aportes. Entonces, les quiero dejar ahí mi correo electrónico para cualquier consulta. Yo soy profesional de eficiencia energética de la Seremi Energía en la región de Aysén, y tenemos nuestras puertas abiertas, al menos virtualmente, para responder todas sus dudas y consultas y poder seguir aportando en todo lo que necesiten con respecto a modelos de financiamiento.